¿Qué medidas está tomando el Gobierno para acabar con las mafias y organizaciones que se lucran con la actividad criminal de trata de seres humanos, poniendo, además, en riesgo la vida de los migrantes? ¿Qué acuerdos y cuál es el precio a pagar para que desde las costas de Marruecos, Mauritania o Senegal u otras no se lancen oleadas de migrantes hacia las costas españolas? Yo, con todo el respeto que sabe que le tengo, me parece que quienes, un partido como ustedes, Vox, están siguiendo una política absolutamente xenófoba, no podemos hablar ya de nada más. Así que yo siento decirles que ustedes no solamente son políticas xenófobas, son políticas antifeministas. Le voy a decir algo. A mí, como mujer, antes le explicaba que haya 9 mujeres generales en las Fuerzas Armadas, me produce un motivo de satisfacción. Ver el otro día una foto de un dirigente político extranjero con unos empresarios a los que tengo respeto y no ver ni una sola mujer, esa no es España. Esa no es España. Háganselo mirar. Es curioso que los verdaderos fascistas llamen fascistas a los que defienden y tienen como bandera la libertad, que somos nosotros, los conservadores. A la ministra quiero decirle también algo, porque de las 4 preguntas que he hecho sobre la tercera amenaza más importante que está en el Informe Anual de Seguridad Nacional de este año, del año pasado, del 2023, no me he contestado a ninguna de las preguntas. Lo ha resumido todo llamándonos xenófobos. Esta es otra etiqueta que nos han colgado, que no nos corresponde. Y lo que sí que quiero decirle es que usted permanentemente hoy nos ha hablado del artículo 24 de la Constitución y del principio de presunción de inocencia que exige para ustedes y para sus miembros de su gobierno. Pero usted llama a mi grupo xenófobo, y eso es imputar un delito de odio. Fíjese, un delito de odio. ¿Cómo no me voy a sentir implicado en este asunto? Un delito de odio del artículo 510 del Código Penal. Le exijo que respete la presunción de inocencia que merece mi grupo y, claro, y que merezco yo también personalmente. Creo que son ustedes los que se lo van a tener que mirar, porque Europa ya les está poniendo las pilas, y países europeos muy importantes también. Porque quien siembra vientos recoge tempestades, y ya está bien de que nos cuelguen etiquetas que no merecemos a los componentes de mi grupo. Les ruego respeto que a nuestro grupo, y serán respetados ustedes también. Entrando ya en el caso Pegasus, en el caso español, las sospechas del uso del programa espía Pegasus se centró alrededor de 2 grupos de víctimas. Por un lado, según un informe de The Guardian en mayo del 2022, se apuntaba a Marruecos como posible autor del espionaje de más de 200 teléfonos móviles españoles, entre los que figuraban como más destacados los del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el de la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, el del ministro del Interior, Grande Marlaska, y el suyo propio, señora ministra. Por otro lado, según el laboratorio Citizen Lab, en abril del 22, se publicó un informe conocido como el Catalan Gate, en el que denunciaban el supuesto uso de este programa espía y otros para infectar los teléfonos de al menos 65 políticos, abogados y miembros de organizaciones del entorno separatista catalán. Como comprenderá, me voy a centrar solamente en el primer grupo de víctimas. No cabe hablar de seguridad nacional con garantías cuando el teléfono del presidente del Gobierno y el suyo, entre otros, han sido objetos de espionaje. Teléfonos que, por razones obvias, son emisores y receptores de información capital para los intereses de España. Semejante grado de vulnerabilidad pone en cuestión los protocolos y métodos técnicos de protección de las comunicaciones que deberían haber garantizado el blindaje de las mismas. Además, a día de hoy, el Gobierno aún no ha explicado con claridad a esta Cámara por qué fue posible esa invasión, qué falló, qué información concreta ha sido sustraída, no lo sabemos. ¿Qué potencia extranjera está detrás de este hecho? Tampoco lo sabemos. ¿Qué iniciativas se han adoptado en orden a clarificar las cuestiones antedichas? Y también, por supuesto, ¿qué medidas se han puesto en marcha para garantizar que un suceso tan grave no vuelva a producirse? Explicaciones que son de suyo necesarias y aún más teniendo en cuenta que el anuncio hecho en su momento sobre el espionaje realizado al teléfono del presidente coincidió en el tiempo, por ejemplo, con un giro sustancial de la posición española en la cuestión del Sáhara. Decisión tomada en exclusiva por el presidente del Gobierno sin hacer previamente partícipe de ella ni al Congreso, ni al Consejo de Ministros, ni a su propio partido, ni al resto de grupos parlamentarios de esta Cámara. Un hecho ciertamente inaudito,
cuyo alcance ya ha tenido consecuencias en el contexto de la política exterior española y de forma singular en lo que concierne a nuestras relaciones bilaterales con Argelia. Así que, más allá de las especulaciones políticas y periodísticas que se están dando como consecuencia del oscurantismo que el Gobierno viene manteniendo en relación con este llamado caso Pegasus, lo cierto es que estamos ante un asunto muy grave, cuyas consecuencias finales pueden ser imprevisibles para los intereses estratégicos de España y de la seguridad nacional. Dicho de otra forma, la sociedad española tiene derecho a saber si el Gobierno o su presidente están o no siendo víctimas de un chantaje derivado de la naturaleza concreta de la información robada. Y si este hecho está condicionado o puede llegar a hacerlo. Aspectos sustanciales en materia de decisiones de Estado. Porque, señora ministra, el prestigio de España y su estabilidad no pueden quedar al albur de una posible amenaza de terceros en orden a hacer circular todo o parte de la información sustraída. Tiene que ir terminando. Termino enseguida. En consecuencia, le pido que conteste a las 6 cuestiones. ¿En qué fallaron los protocolos y medios técnicos que debían proteger los teléfonos del presidente y otros miembros del Gobierno? Esto no se lo han preguntado todavía. ¿Qué razones de seguridad nacional justificaron que el Gobierno hiciera público que los teléfonos del presidente y de otros ministros habían sido sustraídos y espiados? ¿Qué tipo de información ha sido robada en los teléfonos espiados? ¿Sabe el Gobierno en manos de qué potencia extranjera, grupo o persona está la información sustraída? ¿Qué ha hecho o está haciendo para averiguarlo? ¿Qué decisiones se han tomado para garantizar que hechos tan graves no puedan volver a producirse con el mismo resultado que en el caso que nos ocupa? Y por último, ¿teme el Gobierno que parte de la información robada, especialmente aquella que pueda afectar directamente al presidente del Gobierno, llegue a hacerse pública? Y si así fuere, ¿qué consecuencias acarrearía? Como verán, no hago ninguna especulación, solamente pregunto. Señor, termino ya. 15 segundos. Concluyo, señora ministra. El llamado caso Pegasus, en lo que afecta al espionaje efectuado sobre el teléfono del presidente, no es un asunto cerrado. Conviene que el Gobierno tenga esta cuestión muy presente, más aún a tenor de los escenarios de conflicto que amenazan la estabilidad mundial y de ciertas posiciones que el Gobierno está adoptando en este contexto. Como se ha visto, y bien lo sabe usted, cuando y donde menos espera, salta la liebre. Para hacer el malo siempre lleva la iniciativa, estando el factor sorpresa de su parte para elegir el momento. Hay que estar preparado, señora ministra. Muchas gracias. ¿Chantaje de quién? ¿Usted cree que el Gobierno de esta nación toma decisiones por chantaje de nadie? No puedo decirlo, ni puedo saberlo, ni por sentido de la responsabilidad, de coherencia. Como servidora pública puedo hacer ningún tipo de especulaciones. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.